Bienvenidos a todos los oyentes y alumnos. Vamos a desarrollar el tema de la bolilla 9, que es relativo al dominio y al derecho de propiedad. Lo primero que vamos a hacer es relacionar los dos tipos de relaciones, las relaciones reales y las relaciones personales, para ubicarnos en el tema. No tenemos en la fuente una definición de lo que podría ser o de lo que es el derecho o el concepto de los derechos reales. Pero por elaboración de los entendidos en el derecho doctrinarios, podemos decir que el concepto de derecho real equivaldría a la idea de un señorío absoluto e ilimitado, una cosa. Este señorío sería inmediato y pondría al sujeto en directa relación con la cosa, es decir, hay una relación directa sujeto-cosa. Si hacemos una comparación con el derecho personal, vemos que en la relación personal siempre hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es el que tiene una acción y el pasivo es el que está constreñido al cumplimiento de una determinada obligación. Entonces, la relación jurídica en el derecho real, en la relación jurídica real, tiene como sujeto pasivo a todos los miembros de la comunidad que tienen que reconocer, ¿no es cierto?, al titular del dominio como sujeto activo, es decir, reconocer su derecho. En cambio, en la relación jurídica personal, el obligado siempre es uno y el sujeto activo siempre es uno y determinado. ¿No? Generalmente uno, pueden ser varios, pero siempre son determinados. Si vamos a la situación en quién está obligado a cumplir con ese derecho subjetivo, digamos así, en el derecho real, el sujeto pasivo es indeterminado, excepto en los supuestos de los derechos reales sobre cosa ajena, como por ejemplo en la servidumbre. Y en los derechos personales hay una persona determinada desde el nacimiento mismo del derecho. También hay una diferencia respecto de contra quién se puede accionar, es decir, a quién se le puede pedir el cumplimiento. En los derechos reales, ese pedido de cumplimiento o esa acción se daría contra quien eventualmente interfiera en el ejercicio que hace el dueño de la cosa respecto de la cosa. En cambio, en los derechos personales se encuentra el deudor que no ha cumplido con la obligación y va a ser contra él se dirigirán todas las acciones para exigirle el cumplimiento. En cuanto al objeto, en los derechos reales, las cosas son objeto de las relaciones jurídicas reales que son necesariamente determinadas y de existencia actual. En cambio, en los derechos personales, el objeto de la obligación pueden ser indeterminados o tratarse de actos ajenos al que tiene un interés patrimonial. En última instancia, gravitan sobre la masa patrimonial que es prenda común de los acreedores. ¿Cómo es la relación del sujeto con la cosa? También se distingue acá de la relación jurídica real de la persona. En la relación jurídica real, esa relación con la cosa, del sujeto con la cosa, es inmediata. Y no hay una necesidad de colaboración activa de ningún otro sujeto para que se dé ese tipo de relación. En cambio, en los derechos personales, de la cosa, lo que es el objeto de la obligación, inmediata. Y la opera servorum, y también, bueno,
Respecto de los derechos reales, podemos hacer la nomenclatura de todos ellos, es decir, cuáles son derechos reales para el derecho romano. Y entonces tenemos como absoluto, por supuesto, la propiedad o el dominio, y como los otros que son limitados o iura in re aliena, que serían las servidumbres, tanto rústicas como urbanas, las servidumbres prediales y las servidumbres personales, que son las figuras del usufructo, el uso, la habitación y el trabajo de los esclavos, el operae servorum. También están en este nomenclador los derechos romanos, llamados derechos romanos pretorianos, como la superficie, la enfiteusis, la prenda y la hipoteca, que serían derechos reales, digo pretorianos porque son de creación del pretor. Entre los primeros de los nombrados, excepto la prenda y la hipoteca, que serían derechos reales de garantía, los demás son de uso y de goce. Ese sería el cuadro de todos los derechos reales para los romanos. Bueno, siguiendo, podemos decir que la propiedad, entonces, es potencialmente el más amplio y absoluto señorío jurídico que se tiene sobre una cosa corporal. Decimos señorío porque hay un poder directo e inmediato sobre la cosa. Los romanos entendían en la palabra mancipium todo este poder que tenía, sobre todo el pater familias, sobre las cosas corporales que comprendían el acervo el acervo, digamos, de todo lo que era propiedad de la familia. Que luego eso se transforma en lo que denominamos dominio. Ese señorío sobre estas cosas decimos que es jurídico porque tiene un carácter ideal, porque puede prescindir del contacto efectivo, poder o control sobre la cosa. Esto es lo que los distinguiría de lo que ya vimos anteriormente, como es la cuestión de la posesión de las cosas. Y la cosa debe ser corporal, ya que sobre todo en los primeros tiempos era extraña la idea de la propiedad sobre cosas ideales o inmateriales en el derecho romano. Entre los caracteres de la propiedad podemos decir que es absoluta porque en principio no puede o no tiene limitaciones, que era perpetua porque no se extingue por el no ejercicio y no se constituye por un plazo determinado. Y también podemos decir que es exclusiva porque no se concibe una titularidad simultánea de dos o más sujetos sobre una misma cosa. Como excepción de ello, que ya después va a ser explicado, sería el condominio, donde hay sí dos o más sujetos que tienen sobre una misma cosa, si son dominos absolutos de una parte alícuota de la misma, pero no de la totalidad. En cuanto a la oponibilidad, decimos que los derechos reales son absolutos, persecutorios y prioritaria o preferencialmente contra quienes adquieren con posterioridad cualquier derecho real sobre la misma cosa. En cambio, cuando hablamos de la relación jurídica personal, aquí solo se relaciona al deudor y a sus herederos y concurrentes con los otros créditos que obliguen al mismo deudor. Entonces allí sería no es absoluta, sino que es relativa, ¿no es cierto?, en cuanto a la oponibilidad. La estructura, en cuanto a la estructura y contenido en los derechos reales, dado por el ordenamiento vigente y no modificable por la voluntad de las partes, es decir, los derechos reales son absolutamente de orden público, ¿no? Y están perfectamente numerados y nombrados por el ordenamiento jurídico. En cambio, los derechos personales corresponden a la libre convención entre las partes y, por lo tanto, a la libre voluntad de los contratantes. En cuanto a los tipos, en los derechos reales, solo son aquellos que están enumerados taxativamente, previstos por el derecho
por el derecho objetivo, el derecho vigente. En cambio, los derechos personales pueden ser tan variados como la imaginación de las partes pueda concebir, con el límite solamente de las buenas costumbres y la licitud jurídica. En cuanto a la extinción, los derechos reales solamente se extinguen por un acto unilateral, como por ejemplo el abandono. En cambio, en los derechos, en las relaciones jurídicas personales, hay diversos modos de extinguirlos, que serían los modos de extinción de las obligaciones. Relativo a una ventaja, si hablamos de un punto como es la ventaja económica, en los derechos reales, esa ventaja no se agota con el ejercicio del derecho, es decir, del derecho real sobre la cosa. En cambio, en los derechos personales, este derecho o esta relación jurídica se agota cuando ésta se cumple, o sea, cuando se cumple la prestación, se extingue la obligación. En cuanto a la función económica, en los derechos reales, hay una efectiva apropiación y disfrute de los bienes. En cambio, en la relación jurídica personal, también pueden existir, como contenido de ellas, los servicios. Si vamos a la génesis de los derechos reales, podemos decir que la doctrina romana no hizo una elaboración dogmática ni una determinada técnica para distinguir a los derechos reales desde el punto de vista sustancial, ya que ellos, los romanos, acostumbrados a analizar el fenómeno jurídico desde una dinámica procesal, es decir, desde un punto de vista procesal, dieron comienzo a esta distinción entre derechos reales y personales por medio de las acciones. Y entonces se establecieron que para las relaciones jurídicas reales, la principal acción iban a ser las vindicaciones o las vindicatio, que es una acción real que se identifica plenamente con los derechos reales, distinguiéndola, ¿no es cierto?, de las relaciones jurídicas personales que tienen como acción general las condicciones en vez de las vindicaciones. En cuanto a los derechos reales, sabemos que estaban, es decir, en lo que era el ámbito de los derechos reales del pater familia, el derecho real estaba personificado por la palabra mancipium, es decir, todo aquello que el pater familias tenía bajo su mano, o el poder que tenía para hacer una cosa o una determinada relación. Es decir, que el mancipium era el poder unitario que estaba, que correspondía como poder absoluto al pater familias. Decimos que este derecho real, que es absoluto, que se denominaba al principio mancipio, se irán desglosando poderes y derechos sobre personas y cosas de la familia, también tutelados por acciones reales. Los derechos llamados posteriormente iura in re aliena, o sea, derechos sobre cosa ajena, no tienen otra definición que la de ser derechos reales limitados. Reales porque contaban con una acción in rem, y limitados porque abarcaban solo una parte específica del bloque de facultades que constituía el dominio absoluto del pater. Esos derechos reales brotaron, no sistemáticamente, sino empíricamente, de acuerdo con las necesidades económicas, y lo que los caracterizaron fueron que por razones pragmáticas y no dogmáticas, se les concedió la eficacia de una acción in rem, que eran las vindicaciones, es decir, la vindicatio, con una progresiva extensión erga omnes, es decir, que también los que eran titulares de un derecho desglosado, como serían los iura in re aliena, también al contar con una acción real, también podían proteger ese derecho contra todas las personas que quisiesen perturbarlo, es decir, tenían la extensión
erga omnes, que al comienzo solo se otorgaba al dominio o propiedad. Los primeros de esos derechos desglosados fueron las servidumbres rústicas, consideradas ya desde antiguo como res mancipi, pues en estas primero las rústicas y también después las urbanas. También antiguos son el derecho de usufructo y el uso, convertidos en reales al ser adoptados con una acción in rem, sumados a ellos el derecho de habitación y de la operae servorum, es decir, los servicios de los esclavos. Ya en la época de Justiniano, la doctrina elaboró junto con esto el concepto de servidumbres personales. En el derecho honorario se va a originar el jus in agro vectigal, o sea, derecho real sobre la tierra pública, que será absorbido por el derecho real de enfiteusis, que al igual que la superficie, es de la época posclásica. También de origen honorario tomarán cuerpo los derechos reales de prenda e hipoteca, considerados como de garantía, porque no proporcionaron otra ventaja económica más que la de ser o de garantizar el cumplimiento de una obligación. Si vamos al origen del derecho de propiedad en cuanto a las etapas en que este se constituyó, decimos que en tiempos arcaicos la existencia y la modalidad son difíciles de precisar, es decir, de este derecho de propiedad, porque hay escasas referencias. Tenemos así una etapa precívica que está, digamos, referenciada por un régimen colectivo de la apropiación y disfrute de la tierra, con una titularidad familiar sobre los elementos de producción, como eran, por ejemplo, los esclavos y las bestias, los rebaños y las cosechas, la asignación sin relevancia jurídica a cada individuo de los bienes de uso individual, como eran la vestimenta y los utensilios. El pater familia tiene poder de disposición, el cual ejerce como jefe del grupo y no como titular de un derecho de propiedad individual. Esa es la etapa precívica. Algunos autores dicen que por tratarse de una economía de autoabastecimiento, los intercambios de grupo a grupo son escasísimos. Solo los bienes que constituían medios de producción se intercambiaban con más frecuencia y serán las primeras res mancipi por recaer sobre ellas el poder de disposición y manejo del pater familia, que tenía el poder del mancipi. La primera referencia de propiedad privada en Roma nos la da la tradición que atribuye a Rómulo el haber distribuido entre los patres, es decir, entre los pater familia, lotes de media hectárea denominadas heredium, para constituir un pequeño huerto que rodeaba la casa familiar, siendo este transmisible a los herederos. Lo exiguo del terreno probaría que la actividad pastoril en tierras de la comunidad fue la mayor fuente de poder económico para las familias. En el suelo romano de los primeros tiempos deben de haber coexistido la propiedad comunitaria abierta al ganado de todos y la propiedad privada de cada grupo familiar. Esta es la posición de algunos doctrinarios del derecho romano. Cuando la gens pierde su carácter de unidad política autónoma, su señorío territorial se diluye frente a la soberanía de la civitas, es decir, acá se tiene en cuenta que la conformación de la gens como grupo familiar que se mantenía intacto es anterior a la constitución de la civitas, es decir, de la ciudad, de la civitas. El dominio familiar del suelo era más bien
un perpetuo derecho de usufructo para la familia y se concebía como una unidad integrada por todas las generaciones de antepasados y por la posteridad. El jefe de familia aparecía como un gerente de ese usufructo, por cierto, inalienable, pero en tanto en otros pueblos la tendencia individualista fue llevada a la idea de una copropiedad de los miembros de la familia que se produjo en un cogobierno con el jefe de familia, o por lo menos en facultades de control de la actividad. Esto en Roma, en cambio, fue diferente por las circunstancias más duras y se llevó a una consolidación del manejo de la cosa familiar en una única mano, que era la del pater familias, que llegó a extender su autoridad incluso más allá de su muerte, por corresponderle designar a un sucesor en el mando del grupo familiar. Esto estaba reflejado en la drogación. Summa Ancipium, es decir, el poder del pater, que ya vivimos en lo económico, era una jefatura gerencial originaria, es decir, sin representación, respecto de todo el grupo. Con posterioridad, al hacerse con más frecuencia las relaciones exteriores al grupo y predominar el manejo de los bienes sobre el mando de la persona, es decir, del pater, se fue caracterizando el poder del pater familia como un poder individual de disposición que afectaba a todo el grupo familiar. Es decir, empieza a configurarse no ya ese gerenciamiento del grupo y de las cosas que pertenecían a todo el grupo en general, sino que empiezan a individualizarse como cosas atribuidas o atribuibles a la propiedad del pater, del jefe de familia. Es decir, se confunden en el pater familia el titular de asignación y también el de disposición. Se da en este momento, o se tiene a este momento, como el nacimiento de la propiedad privada e individual, tal como lo menciona o como lo patentiza la ley de las 12 tablas. En cuanto a la denominación, sobre la propiedad, afirmaban, es decir, ellos no denominaban que tenían un derecho real sobre la cosa, sino que afirmaban la existencia de un, con la expresión, afirmaban la existencia de un derecho de propiedad con la afirmación, esta cosa es mía. Identificaban el derecho con la cosa misma. Es decir, en su concepción, ellos no piensan, es decir, no conciben que tienen un derecho de propiedad sobre una cosa, sino que tienen la cosa. En la época clásica no se habla de la transferencia, por ejemplo, de la propiedad, sino de la transferencia de la cosa, de la translatio rei. En el siglo I a.C. empieza a identificarse el derecho de propiedad con la palabra dominium, que equivale también a dominus y que es familia de palabras, o sea, con el mismo origen etimológico de la palabra domus. Entonces, hasta entonces, el derecho de propiedad estaba comprendido en la denominación mancipium. En la época posclásica empezó a designarse el derecho de propiedad con el vocablo proprietas, justamente cuando se empezó a diferenciar al nudo propiedad de aquel que tenía un derecho sobre la cosa ajena, un derecho desmembrado, como por ejemplo podría ser el usufructo. Pasamos entonces a los modos de adquirir la propiedad. Repasando en todo esto que se dijo, ya sabemos que el derecho de propiedad tiene los caracteres de absoluto, perpetuo y exclusivo, ¿no es cierto?, que es lo más importante. Cuando hablamos de los modos de adquirir la propiedad,
hay diversas clasificaciones, por supuesto elaboradas por los distintos tratadistas del derecho. ¿Mm? Por ejemplo, Gallo, en las instituciones y en su res cotidiana, dicen que los modos de adquirir la propiedad pueden ser del derecho natural o de gentes o del derecho civil. Y apunta como a aquellos del derecho natural, a aquellos que son los que todos los hombres observan y que aparecieron con el género humano. ¿Mm? Estableciéndose como modos del derecho natural la ocupación, la accesión y la especificación. Y quedando como modos del derecho civil la maquipatio, la iure cessio y la usucapio, como propios y exclusivos, digamos, del derecho civil y propio exclusivo del ciudadano romano. Por supuesto que hay otras clasificaciones. Vamos a la primera. Entre los modos originarios decimos que primero es la ocupación o la ocupatio. La ocupación se entiende como la apropiación de la cosa que no tiene dueño, con ánimo de adquirirla para tenerla para sí. Cuando decimos cosa que no tiene dueño, estamos haciendo referencia a una res nullius, como ellos denominaban. Entre los ejemplos de estas cosas que pueden no tener dueño, estaba las bestias feroces que podían ser adquiridas mediante la ocupación, también las aves y los peces que están en los ríos y en los mares. Esto constituye un principio de derecho natural, ya que la cosa que no es de nadie, o sea, la res nullius, es del primero que se la apropia. Entre los casos de res nullius que están mencionadas y que son susceptibles de la ocupatio, se encuentran los animales que pueden ser cazados o pescados, como las bestias salvajes, los animales domesticados o adiestrados, como las palomas y abejas, etc., y los animales domésticos. Hacemos pausa. Entonces, entre los casos de nullius susceptibles de ocupatio, se distinguen distintos supuestos. Los animales que pueden ser cazados o pescados, y allí tenemos las clases de animales como las bestias salvajes, los animales domesticados o adiestrados como las palomas, las abejas, etc., y los animales domésticos, que son las gallinas y los fuentes. Por ejemplo, los animales que pueden ser cazados o pescados, es decir, aquellos que pueden ser, cuya propiedad se puede adquirir mediante el ocupatio. Para eso tenemos que hacer una distinción entre las clases de animales. Están las bestias salvajes, aquellas que no pertenecen a nadie, y están también los animales domesticados, es decir, que pueden ser adiestrados, como las palomas y abejas, y después están en otra categoría los animales domésticos, como las gallinas, los patos, etc. Pueden ser ocupados por la casa, es decir, ser susceptibles de apropiación mediante la ocupación, los que pueden ser cazados o pescados. No pueden ser susceptibles de apropiación por las casas mientras permanezcan obedeciendo a sus hábitos de regresar. Es decir, aquellos animales domésticos como las palomas o abejas tienen primero que ser adiestrados para poder decir que se ha adquirido la propiedad de ellos mediante la ocupatio. Es decir, que han perdido el hábito de volver a ser
a ser salvajes, que se denominaban los romanos animus revertendi. De lo contrario, se vuelven silvestres y pueden ser ocupados por el primero que los capture. Y en cuanto a los animales domésticos, no pueden ser apropiados por la casa y quien se apodere de ellos comete el delito de furto, de hurto. Los animales pueden ser cazados en cualquier lugar, propio o ajeno. Estamos hablando de los animales salvajes, ¿no? Pueden ser cazados en cualquier lugar, propio o ajeno. Esto era posible porque no se consideraba al animal como un accesorio del dominio, ya que los romanos no conocieron los cotos de caza que aparecieron recién, como es decir, la idea del coto de caza aparece recién en la Edad Media. Pero no se puede cazar en terreno ajeno si el propietario se opone. Si el propietario se opone, no se puede cazar. Si se ocasiona daño en el fondo ajeno por el hecho de la caza, se deberá indemnizar al dueño los daños y perjuicios en virtud de la ley Aquile. Veremos en la unidad 13. ¿Cómo se considera? ¿Cuándo se considera que el animal está efectivamente cazado? Es decir, y que es propiedad de aquel que lo ha cazado. Bueno, cuando tenemos se considera que esto se produce cuando tenemos la pieza bajo nuestro completo control. Si escapa nuestra custodia, si se evade, o resulta difícil perseguirlo, o vuelve a convertirse en una cosa de nadie, es decir, vuelve a ser una res nullius. Se discutió en las fuentes, ¿no es cierto?, sobre todo en el Digesto, se discutió el supuesto en que el animal había sido herido y se escapaba siendo perseguido por el cazador. Para Trevasio, el animal ya era del cazador y otra persona no podía tomarlo, es decir, el animal que había sido simplemente herido. Para otros juristas, no bastaba con que se haya herido al animal y se lo persiguiera, sino que era necesaria la aprehensión del animal. Esta era la solución que va a ser preponderante, y el animal es de quien efectivamente lo haga suyo, es decir, lo tome. Respecto de las abejas que habíamos mencionado, si están en una colmena, pertenecen al dueño de la colmena. Si están en forma silvestre, en un árbol, por ejemplo, no son del dueño del fondo de vista y pueda perseguirlo, va a seguir siendo del dueño del enjambre. De no ser así, se hace del primer ocupante. Es decir, cuando hablamos del primer ocupante, queremos decir a aquel que lo hace suyo y lo adquiere por ocupatio, por ocupación. También dentro de los casos de res nullius está el caso de la ocupatio bélica, es decir, las cosas que aprehendemos a los enemigos y que pasan a ser de propiedad de los combatientes por el derecho o en virtud del derecho natural. Los inmuebles del enemigo pasan a pertenecer al populus romanos. Las cosas muebles que forman el botín deben ser entregadas por los soldados, de lo contrario cometen peculatus, y son penados a restituir el quadruplum. Podrían ser de los soldados las cosas conseguidas en una escaramuza informal, o las logradas con permiso del emperador, es decir, cuando tuvieran un permiso para hacer suyas las cosas que encontraban como botín. Es necesario que se trate, es decir, para que exista la ocupatio bélica, es necesario que se trate de una guerra justa, justum bellum, es decir, respecto de un enemigo declarado hostes, o sea,
un enemigo declarado. No se aplica respecto de las cosas logradas en las guerras civiles. No se consideran del ocupante hasta tanto, es decir, las cosas logradas al enemigo no se consideran del ocupante hasta tanto sean llevadas al lugar seguro. Si en el trayecto el enemigo las recupera, la propiedad de las mismas se pierde. Las cosas de los romanos tomadas por el enemigo podían gozar del postliminium, es decir, del ius postlimini que ya vimos cuando estudiamos la unidad 4. Los casos de res nullius también pueden ser, son también casos de res nullius las cosas que se encuentran en el litoral del mar. Pueden ser objeto de ocupatio, por lo tanto, por ejemplo, las piedras preciosas y demás cosas encontradas o descubiertas en las costas del mar son de quien primero las tome, siempre que sea con ánimo de apropiación. En cuanto a la isla nacida en el mar, la ínsula inmarinata, también puede ser objeto de apropiación, lo cual raramente ocurre, es decir, que se forme una isla en medio del mar, pero puede, si se da este fenómeno natural, puede ser apropiada por cualquiera. Y también la isla nacida en el río, o ínsula influmine nata. En la época clásica, siendo ager limitatus, es decir, fundos ribereños, podían ser ocupadas por quien lo posea, pero si era ager arsi finis, se consideraba que era una prolongación de la propiedad de los ribereños. Allí la distinción está referida a si el fundo ribereño estaba limitado o era sin límites. En cuanto al tesoro, Pablo define al tesoro como un viejo depósito de dinero de cuyo dueño existe memoria, por lo que no tiene ya propietario. Esa es la definición de Pablo de lo que es un tesoro. Además de dinero, se considera que pueden consistir, es decir, el tesoro, en otras cosas muebles, como por ejemplo joyas. Se dan distintos supuestos. En un comienzo, la posesión del fundo abarcaba el tesoro escondido en él. De allí que quien usucapiere el fundo poseía el tesoro que hay en él. A partir de una constitución de Adriano, la mitad del tesoro pertenece al... Si ocurre en terreno público, la mitad es del populus, o sea, del populus romanus, luego fiscus o de la civitas. El tesoro debe ser descubierto en forma casual o con búsqueda autorizada por el dueño del fundo. De ocurrir la búsqueda contra la voluntad del dueño del fundo o la ignorancia de él, el tesoro pertenece al dueño del fondo. Bueno, estos son los casos, los principales casos, sobre las cosas que no pertenecen a nadie. También pueden ser, también están los casos de las cosas abandonadas, o res derelicta. Las cosas que pertenecen a alguien pueden convertirse también en cosa de nadie, o res nullius, cuando el dueño las abandona. También aquí, respecto de estas cosas, o sea, de las cosas abandonadas por el dueño, se dan los casos de ocupación. Si se trata de una cosa res mancipi, la propiedad de la cosa no se pierde por la mera derelictio, es decir, por el medio abandono, sino que el adquirente debe usucapirla. Ello conforme a la regla de que dichas cosas no pueden, por simple traditio, transmitirse en propiedad. O sea, no puede transmitirse la cosa de una res, la propiedad de una cosa res mancipi por la simple traditio. Acá la diferencia está entre si una cosa es mancipi o nec mancipi,
correspondiendo a las cosas manquipi, aquellas que deben transmitirse mediante la manquipatio, y no por simple traditio. Ya lo vamos a ver a ese punto. Si se trata de una cosa nec manquipi, es decir, aquellas que pueden transmitirse por la simple entrega de la cosa o tradición de la cosa, sin la necesidad de la manquipatio, los procurellanos sostenían que el propietario perdía la cosa cuando alguien la ocupaba, es decir, cuando alguien se hacía con la cosa que había sido abandonada. Para ellos, en este supuesto, se trata de una ocupatio. Tal parece haber sido el criterio preponderante en la época clásica. Mientras tanto, los sabinianos entendían que la propiedad se pierde desde que el propietario se desprende de la cosa. No había necesidad de esperar a que otro se haga con la cosa. Justiniano trata un caso especial de derelictio en las institutas, trata un caso especial de derelictio cuando un magistrado arroja monedas a la muchedumbre para que las recoja el primero que pueda hacerlo. Allí la regla general es que quien abandona la cosa deja de ser, por la intención, dueño de la misma, con lo que sigue la tesis sabiniana. Las cosas perdidas continúan siendo de propiedad de su dueño, es decir, aquellas que no son por la voluntad del dueño abandonadas, sino que se pierden por otras circunstancias. Siguen siendo entonces las cosas perdidas de propiedad del dueño y cabe la obligación de devolverlas sin esperar recompensa. Igualmente, no cabe apropiarse de las cosas que en una tempestad se arrojan al mar para aligerar la nave, porque seguían siendo de propiedad del dueño y quien las ocupaba, es decir, quien se de ellas cometía el delito de hurto o furtum. Otro de los casos por los cuales los modos, digamos, del derecho natural para hacerse dueño de las cosas sería la accesión. La accesión se da respecto de una cosa accesoria ajena que se agrega a una cosa principal propia, formando así un solo cuerpo. La regla general es que la cosa accesoria accede a la principal. Se establece que la tierra es siempre considerada una cosa principal y por lo tanto todas las demás cosas acceden a ella. Por ejemplo, todo aquello que se edifique accede al suelo. Todo aquello que se edifique accede al fondo, es decir, al suelo. El dueño de la cosa principal adquiere la propiedad de toda la cosa. Entre los casos de accesión podemos distinguir la accesión de un inmueble a otro inmueble. Se denomina incremento fluvial porque ocurre como consecuencia del comportamiento de un río. Y tenemos los casos del aluvio o aluvión y de la abulsión. En el caso del aluvión, consiste en el incremento paulatino e dicho material del fondo superior a un fondo que se halla en un lugar inferior. Uno está arriba y el otro está en un río. No se produce en un con un lago sífini. Es decir, aquellos fondos
sin mensurar que solo tienen límites naturales. Agri arsifinis es lo contrario a agri limitati, que serían ellos, los limitados, aquellos cuyos límites han sido trazados con el rito de la limitatio por un agrimensor. Es decir, había todo un ritual y una solemnidad que debía seguirse para establecer los límites de un fundo. En los agris limitati, el agregado queda fuera, pero no puede ser motivo de ocupatio. Es decir, no se da la accesio por parte de los ribereños o de un tercero. Esta distinción de fundos desaparece en el derecho justinianeo. Los sedimentos deben ser agregados de manera insensible y paulatina, porque estamos en el caso del aluvión. Los agregados deben fijarse de manera entonces efectiva al fondo. Es decir, no temporalmente, sino realmente fijarse permanentemente. El otro caso es de la abulsión o abulsio. Esto ocurre cuando, por la fuerza del río, ésta arrastra violentamente un fragmento de tierra o árboles de un fondo superior y lo agrega al fondo inferior. Es decir, acá la fuerza no es paulatina, sino que se da en un mismo golpe, de una manera violenta. Esa sería la abulsión. La característica de la agregación aquí es la violencia, en contraposición al aluvio, que es la paulatinidad. Hay una regla general, y esta establece que cualquier cosa arrastrada por la fuerza del río, o la vis flumini, sigue perteneciendo a su propietario, quien la puede reclamar como suya por una reivindicación. Pero si deja pasar el tiempo y el fragmento de tierra ha madurado uniéndose al fondo inferior y los árboles han hecho raíces, entonces pertenece al propietario del fondo que lo ha recibido. El lecho abandonado, o albius derelictus. Cuando un río público se desvía, abandonando el lecho primitivo, para seguir otro curso, se da el caso del lecho abandonado. El lecho ahora seco, o sea, cuando el río cambia de curso y deja una parte seca, ese lecho abandonado es apropiado por accesión por los propietarios ribereños por formar parte o continuidad de sus propios terrenos. Esto ocurre en la época clásica si los fondos son sin delimitar, o sea, agri arcifini. Si son limitados, son susceptibles de ocupatio. Los terrenos por donde pase el nuevo curso del río se pierden para sus propietarios, ya que se hacen públicos. Es decir, aquella parte de terrenos privados que el nuevo curso del río inunda, se convierten, ¿no es cierto?, en propiedad pública. Esto no ocurre con la inundación, ya que la crecida, en este caso de las aguas, es transitoria y vueltas a la normalidad, el propietario recupera la tierra. Es decir, que para que se dé el caso del lecho abandonado o albius derelictus, ¿no es cierto?, el cambio del rumbo del río debe ser permanente. También están los casos de la isla nacida en el río, ínsula influminata. Es el caso en que en un río los sedimentos arrastrados forman una isla, de tal modo que pertenecerá proporcionalmente a los propietarios ribereños. Se aplica lo dicho respecto a los terrenos que son sin delimitar y a los terrenos limitados.
el caso de la accesión de un mueble a un inmueble. Esto sucede cuando se agrega alguna cosa mueble, como son semillas, plantas o edificaciones, a un inmueble. Esto de manera que éstas pasan a integrar dicho inmueble. La regla general de esto es que lo que está en la superficie accede al suelo. El dueño del fondo se hace propietario de la cosa agregada. Hay distintos casos. El caso de la siembra, o satio, y de la plantación, plantatio. Si se siembra semillas propias, los casos serían, si se siembra semillas propias en fondo ajeno, si se siembra semilla ajena en fondo propio. En ambos casos, el propietario del fondo será dueño de los sembrados. En cuanto al caso de la edificación, o la inaedificatio, hay dos hipótesis. Cuando se edifica en terreno propio con material ajeno, y cuando se edifica en terreno ajeno con material propio. Después tenemos los casos de la accesión de un mueble a otro mueble. Pueden darse los siguientes casos. Cuando se incorpora una cosa propia a otra ajena, como es la adjuntio, por ejemplo, una rueda a un carro. Cuando se da el caso de la unión de dos metales, que se denomina ferruminatio, el ejemplo es cuando se agrega, por ejemplo, un brazo de plata ajeno a un candelabro propio. Otro caso se da cuando hay unión de trozos metálicos unidos por otro elemento, como pueden ser el plomo o el estaño. Este es el caso denominado adplumbatio. También el caso cuando a una tela ajena se le agrega un bordado o un adorno. Es el caso de la textura. También la circunstancia de la escritura. Si se escribe sobre pergamino una carta en otro material que es ajeno. Una carta u otro material ajeno. Cuando se pinta algo sobre una tela ajena, será el caso de la pictura. Aquí se debe determinar cuál es la cosa principal y cuál es la accesoria. Hay una regla general. En todos los casos, el dueño de la cosa principal, o tenida como principal, será también el dueño de la cosa accesoria. Por ese principio general de que la cosa accesoria accede a la principal. En cuarto lugar tenemos el caso de la especificación o especificatio. Este es un vocablo que procede de los glosadores y se da cuando alguien, utilizando materia prima ajena, hace con ella una especie nueva, o sea, una nova species. Los ejemplos son varios y los más nombrados son: si con uvas tú has hecho vino, si con mis uvas tú has hecho vino, si con mi oro tú has hecho un anillo. Para que se dé la especificatio es necesario que se utilice materia prima ajena sin permiso o acuerdo con el dueño. Que resulte una especie nueva. Debe haber una transformación sustancial de la materia prima. Y en tercer lugar, que el que transforma debe tener ánimo de apropiarse del producto final. Aquí el problema es saber a quién pertenece la cosa especificada.
Para los sabinianos, el dueño era el dueño de la cosa, de la especificación, era el dueño de la materia prima. Para los procurellanos, la cosa pertenecía al que había realizado la especificación. Justiniano lo decide así: si la nueva especie permite que se pueda volver a la materia prima anterior, la cosa pertenece al dueño de la materia prima. Si la cosa no permite la vuelta al estado anterior, pertenece al especificador, o sea, al que realizó la especificación. Otro de los casos son la confusión o confusio y la conmixtión o conmixtio. En el caso de la confusión, esta tiene lugar cuando en forma casual o voluntaria se mezclan líquidos que pertenecen a distintos dueños. Ejemplo, vino o aceite. Y en el caso de la conmixtio o conmixtión, esta ocurre cuando se mezclan en forma casual o voluntaria sólidos, ¿no?, que pertenecen a distintos dueños. Es decir, dos lingotes de plata que pertenecen a A o a B. Estos supuestos no constituyen casos de accesión o de especificación. No son modos de adquisición del dominio, sino que provocan situaciones especiales entre los propietarios, quienes estarán a veces como condóminos y otras como propietarios que podrán reclamar sus cosas. Es decir, que hay que estar a cada caso en particular para saber cómo se decide. Hacemos un... bueno, antes de seguir con los modos derivados, vamos a ver las clases de propiedad. En el derecho romano, sobre todo en el derecho romano en los primeros tiempos, se podían distinguir distintas clases de propiedad o dominio: pretorio, bonitaria, in bonis avere, la propiedad de los peregrinos y la propiedad provincial. Iniciamos con el dominio ex iure quiritium. Para el derecho civil quiritario, para que el derecho civil quiritario reconozca la calidad de propietario a una persona, es necesario o era necesario que se reunieran las siguientes condiciones: que el sujeto fuese ciudadano romano, o sea, sujeto romano; que la cosa sobre la cual recayese el derecho real, sea tanto mueble o inmueble, estuviese situada en suelo itálico, o sea, dentro de la península itálica, con lo cual se conformaba el requisito del objeto romano. También debía darse lo que se denominaba el modo romano, es decir, que la cosa a la cual se tenía en propiedad hubiese sido adquirida con las formalidades y los requisitos que establecía el derecho civil quiritario. Es decir, mediante la mancipatio y la injure cessio. Se protege este derecho, este tipo de propiedad o dominio, se protege con una acción reivindicatoria. Y se califica esta propiedad como absoluta, perpetua y exclusiva, sin tener en principio limitaciones. En cuanto a la propiedad pretorio bonitaria, se da esta circunstancia cuando el pretor protege al que recibió una cosa mancipable, es decir, una cosa que debía transmitirse mediante mancipatio, contra el propietario civil que se la entregó sin utilizar la forma de la mancipatio y la injure cessio. El pretor en este caso, y también cuando protege a alguien como si fuese propietario, con los que lo son, concede una acción publiciana análoga a la reivindicatoria. Con esta protección, paralela a la propiedad civil, se llega a considerar una segunda propiedad, que es la denominada
pretoria o bonitaria. Después está, bueno, la propiedad pretoria o bonitaria. Se da esta propiedad cuando el pretor protege al que recibió una cosa mancipable contra o en contra del propietario civil que se le entregó sin utilizar la forma de la mancipatio y la injure cessio. El pretor, en este caso, protege a esta persona como si fuese propietario contra los que no lo son, y concediendo una acción publiciana análoga a la reivindicatio. Con esta protección, paralela a la propiedad civil, se llega a considerar una segunda clase de propiedad que sería la pretoria o bonitaria. Por regla general, la propiedad del dominio, pero en algunos casos el pretor los protegía con acciones ficticias en las cuales se fingía la obtención de la ciudadanía romana por parte del extranjero. En cuanto a la propiedad provincial, está referida a la posesión del ager publicus, es decir, de los derechos que pertenecían al populus romano, o territorio que generalmente eran territorios conquistados a los enemigos en las guerras de conquista. Ahí está, la propiedad provincial es la que se daba cuando una persona poseía fondos del ager pertenecientes al ager públicos. O territorio, era generalmente el territorio conquistado mediante las guerras de conquista en las provincias, que por regla general pertenecían al populus romanos y que eran concedidas en arrendamiento a los particulares. Quienes estaban obligados al pago de un canon. Este canon se denominaba tributum cuando estos territorios habían pertenecido a las provincias del César, es decir, cuando eran provincias del César. Y se denominaba el canon, se denominaba stipendium en el caso de las provincias senatoriales. Este punto lo vimos en la unidad 2. Gallo, en las institutas, afirma que los fondos provinciales son dominio del pueblo romano del César, de allí la distinción. Otros textos también mencionan que los particulares tienen sobre ellos, es decir, sobre estos territorios, la posesio, el usus o el usufructus. La propiedad, de hecho, de los particulares estaba protegida también por los gobernadores. De acá pasamos a los modos derivados. Ya vimos anteriormente que había modos originarios, que fueron los que dijimos antes, ¿no es cierto? La ocupatio, la especificación, la conmixtión, lo que dijimos antes, la confusión, serían esos casos. Y estaban los modos derivados. Los modos derivados están referidos a cuando se adquiere la propiedad de una cosa, habiendo mediado, y por de ahí la denominación de derivado, habiendo derivado un acto transmisivo. La primera de ellas, y la más típicamente romana, es la mancipatio. La mancipatio del derecho romano. Casi seguramente fue en sus orígenes una compra-venta real, es decir, un negocio que se perfeccionaba con la formal dación del precio por una parte y de la cosa por otra. Tal se deduce de la estructura en los tiempos históricos ante 5 testigos y un libripens sostenedor de la balanza. La parte activa toca con un trozo de cobre la balanza mientras pronuncia palabras solemnes que constituyen el derecho calificante del acto.
Evidentemente, el trozo de cobre ha quedado como estilizado símbolo de la concreta cantidad de metal que debía ser efectivamente pesada en los tiempos en que no existía la moneda. Es decir, el metal amonedado con un peso determinado. Previamente se entrega al otro particular o al otro participante del acto pasivo y consentidor con su silencio. La jurisprudencia pontifical extendió el uso de aquella venta real como encuadre para actos jurídicos relativos a antiguas y sobresalientes instituciones. Y ello fue posible por dos razones fundamentales. Primeramente, porque en virtud de que la mancipatio era por antonomasia y esencialmente un acto de constitución o transferencia del mancipium, fue posible su aplicación a todos los casos en los que se efectuó o desplegó aquel poder genérico unitario que pertenecía al pater, ¿no? En segundo término, por el principio consagrado por lo demás en las 12 tablas, de que el enunciado de las palabras pronunciadas en el acto, nuncupatio, palabra derivada casi con seguridad de nomen, capere o aprender, denominada la palabra o dominar la palabra, tenía el poder mágico, ritual o jurídico de dar un encuadre normativo al acto, aunque éste no era pasible de plazos ni condiciones. La mancipatio, pues, de negocio jurídico con concreta causa, se convirtió en negocio abstracto. Imaginaria venditio, como se denominaba, que daban los marcos formales para solemnizar actos jurídicos de distinto contenido o formalidades. Podía utilizarse para la transferencia del dominio quiritario, transferencia fiduciaria de la familia, mancipatio familiae, constitución de mancipio, sea real o ficticia, con el objeto de emancipar o dar en adopción sobre un alieni juris ajeno a la familia. También para la constitución de mano sobre una mujer, para el nexum, etc. En el caso de la transferencia del dominio ex iure quiritium, nacía simultáneamente a cargo del alienante la obligación de la autoritas, es decir, la garantía al adquirente de intervenir y responsabilizarse si un tercero reivindicaba la cosa. En ese supuesto, si rehusaba su intervención en el juicio o si no demostraba en este haber sido o no demostraba en este haber sido al momento de la mancipatio el legítimo titular de la cosa, el adquirente la perdía y correspondía a este último la actio autoritatis induplum, es decir, por el doble del precio pagado. Es decir, que si era reivindicada la cosa, era vencido por el que la reclamaba, por supuesto que el que le había vendido por un precio debía pagarle una indemnización al comprador que había perdido la cosa por el doble del valor de la cosa. Esa sería la mancipatio, la más versátil de todas las solemnidades y de todas las formalidades que se utilizaron en el derecho romano con distintos contenidos, es decir, para hacer distintos actos. Por otro lado estaba la in iure cessio. La in iure cessio consistía en una estilizada ficción de reivindicación. El propietario y la persona a quien se deseaba transferir la cosa, o el dominio de la cosa, se presentaban ante el magistrado, es decir, in iure. Entonces, el que pretendía adquirir reivindicaba falsamente la cosa. Decía, esta cosa es mía. El alienante, es decir, el que transmitía la cosa, el que vendía la cosa, en vez de oponerse a esa reivindicación, callaba, es decir, no actuaba de ninguna forma ni decía cosa alguna. Tal vez, según dicen las fuentes, echaba un paso atrás, es decir, cedía, cedere.
y con esto otorgaba la pretensión invocada. El pretor consideraba entonces establecida la titularidad del reivindicante, es decir, del que compraba, y efectuaba su adictio, es decir, la adjudicatio a favor del que compraba. En eso consistía entonces la injuria cessio. También aquí, como en la mancipatio, este procedimiento se usó ampliamente para la constitución de una variedad de derechos comprendidos en el genérico y unitario poder del pater familias, es decir, en el mancipium. Esa sería la mancipatio y la injuria cessio. Otra de las formas que a veces suelen darse como derivada y a veces originarias, no se ponen de acuerdo los autores, es el caso de la usucapión. Es el caso de la usucapión. Y aquí lo desarrollamos. Se entiende por usucapión a la adquisición del dominio por la posesión continuada durante 1 o 2 años, 1 año para los muebles, 2 años para los inmuebles de la cosa, al dominio de la cosa, entonces por la posesión continuada, si esta se trata de mueble, durante 1 año, y si se trata de un inmueble, durante 2 años. Esto se puede ver en un piano 19.8. El régimen de la usucapión atraviesa por una compleja y larga evolución histórica, por lo que es necesario distinguir, o como lo hacen algunos autores, distinguen distintas etapas. Yo voy a seguir la del profesor García Garrido. Son 4 etapas. La primera habla del régimen primitivo de la ley de las 12 tablas, ya que, como lo enunciaba allí Ulpiano, ya estaba dado en la ley de las 12 tablas. En la segunda etapa es la de la reforma que efectúa la jurisprudencia clásica. La tercera etapa se da cuando se configura la prescripción de largo tiempo, y la cuarta etapa es el régimen que se le da a esta institución en el derecho posclásico y justinianeo. Vamos a la primera etapa, régimen primitivo establecido en la ley de las 12 tablas. Según un precepto de las 12 tablas, la garantía derivada por el enajenante al adquirente era de 2 años cuando se trataba de enajenación o venta de fundos, y de 1 año para las restantes cosas. Recuerden que cuando dice fundo se refiere a un inmueble, a un bien inmueble. Cuando se daba el transcurso de estos plazos y en virtud del uso o del usus capere, se atribuía la propiedad al adquirente, cesando por ello la garantía, autoritas, del enajenante. Por este motivo, la usucapión comenzó por ser un complemento de la emancipación, es decir, de la mancipatio. De ahí que podemos decir que la usucapión establecida en la ley de las 12 tablas era perfectamente un modo derivado y no original. Es decir, era un complemento, ¿no es cierto?, de la mancipatio. Ahí había un acto transmisivo por el cual, mediante la mancipatio, se transmitía una cosa entre alguien que adquiría y otro que vendía con el pago de un precio. Estableciendo las 12 tablas que si se trataba de un fundo de un bien inmueble, debía esperar 2 años para recién constituirse en propietario de la cosa, habiéndose, en el caso del dominio ex iure quiritium, si se respetaban o se daban los requisitos del sujeto romano, el objeto romano y el modo romano. Pasado ese tiempo, cesaba la garantía o la autoritas, esa garantía que debía dar el que vendía. Por este motivo, la usucapión, lo repetimos, comenzó por ser un complemento, entonces decimos, de la emancipación o de la mancipatio.
Gallo, en las institutas, habla de la finalidad de adquirir la propiedad de una res mancipi que no se ha transmitido por mancipación o cesión del pretor, sino por simple entrega. La ley de las 12 tablas disponía que para las cosas excluidas de la usucapión, o sea, las cosas que no eran res nec, que no se podían adquirir por usucapión, la garantía era ilimitada. Eterna autoritatis. Así, la ley excluía del usucapión las siguientes cosas. Entonces, la ley de las 12 tablas también disponía que había cosas que no eran susceptibles de usucapión, por lo tanto, el que las transmitía debía la garantía de evicción en forma continuada y en forma eterna, eterna autoritatis. Así la ley de las 12 tablas excluía de las posibilidades de adquirir por usucapión a las siguientes cosas. Las cosas que habían sido hurtadas no se podían adquirir por usucapión, se trata de res furtiva. Las que pertenecían a un extranjero. El precepto de las 12 tablas aquí disponía que en relación al extranjero la garantía también era perpetua. Las cosas enajenadas por la mujer sin asistencia o la autoritas del tutor tampoco se podían adquirir por por usucapión. Tampoco se podía usucapir la linde o limes que se dejaba entre las fincas rústicas, es decir, hay una parte de terreno. El lugar destinado a la incineración tampoco podía ser adquiridos mediante los usucapios. En la segunda etapa está referida a la reforma de la jurisprudencia clásica. Por influencia de los juristas, del ámbito de las cosas que no pueden ser objeto de usucapión, a los inmuebles poseídos mediante violencia, o sea, res vi possessa. La jurisprudencia completa la concepción de la posesión civil continuada con la noción de la interrupción del usucapión. Se entiende que la posesión efectiva de la cosa por un tercero o por el propietario la interrumpe y hace perder al poseedor civil el plazo ya transcurrido. Si el poseedor muere, su heredero puede completar el tiempo del usucapión iniciada por él. De una parte, en el derecho clásico, se perfecciona el régimen del usucapión como complementario de la mancipatio. Se concede al poseedor civil la actio publiciana, que la protege como si hubiese ya completado el tiempo de la usucapión. De otra parte, la usucapión se extiende a las cosas que no fueron entregadas por quien no era efectivamente el dueño, sean o no mancipables, siempre que las hayamos recibido con buena fe y creyendo que el que hacía la entrega era realmente su dueño. Eso está en Institutas 243, en Institutas de Gallo. Con ello, la usucapión, que originariamente era complemento de la mancipatio, se extiende su ámbito a las adquisiciones efectuadas a quienes no eran dueños, o sea, la adquisición de las cosas efectuadas a non domino. La jurisprudencia exige para el usucapión, en estos casos, la concurrencia de dos requisitos. La bona fides, es decir, la buena fe, o recta conciencia por parte del usucapiente de que posee legítimamente la cosa y no lesiona derechos ajenos, y la justa causa, es decir, relación precedente que justifique la posesión, es decir, que hubiese un acto transmisivo. La buena fe se requiere en el momento de iniciarse la posesión y conforme a la regla que dice, la mala fe sobrevenida no perjudica.
Si se cambia después, no impide la usucapión. Es decir, que si uno tiene buena fe inicial, la mala fe que puede sobrevenir después no lo perjudica. En virtud de otra regla que dice, nadie puede cambiar por sí mismo la causa de su posesión, el detentador no puede por su propia voluntad hacerse poseedor civil. Es decir, aquel que tiene la cosa por un título, en virtud del cual tiene que devolver la cosa, como es el caso del mero detentador de la cosa, que es distinto al poseedor de la cosa. El detentador de la cosa es aquel que está en contacto directo con la cosa por un acto voluntario del dueño de la cosa que lo ha puesto en esa situación, pero sabe que es otro el dueño, reconoce que es otro el dueño y sabe que tiene que devolver la cosa. Esa persona que está en contacto con la cosa, pero que tiene conciencia de que otro tiene un mayor derecho, como es el propietario de la cosa, no puede por su propia voluntad convertirse en poseedor civil. El requisito de la buena fe no se exige en algunas modalidades del usucapión que Gallo expresa en 256, denominada lucrativa, pues uno se lucra sabiendo que la cosa es ajena. Estas modalidades son la usucapión como heredero o la usucapio por proherede. Si alguien poseía bienes de la herencia yacente, no cometía hurto y podía llegar a usucapir la herencia en su totalidad. También está el caso de la usurreceptio o usurrecepción o recepción por el uso. Es el caso del propietario poseedor que puede recuperar por usucapión lo que le perteneció en otro tiempo. Ello está expresado en Gallo 259. Este caso pueden darse en dos circunstancias o en dos clases. La usurreceptio fiduciae causa, o en garantía, cuando una cosa volvía a la posesión de su dueño que la había emancipado, cedido ante el pretor en garantía de una obligación. Por el transcurso de un año, para cualquier clase de cosa, se hacía de nuevo propietario, se hacía de nuevo de propiedad del antiguo dueño. Se hacía de nuevo de propiedad del antiguo dueño. Otro de los casos se da con la denominada usurreceptio ex prediatura. Es el caso del que entregó bienes para garantizar una contratación pública, lo que puede recuperar, bienes que puede recuperar por la usucapión de 2 años en perjuicio del comprador. La buena fe se presume cuando puede aducirse una justa causa que justifique la usucapión. Las justas causas de la usucapión, o títulos, en la terminología postclásica, que se ha generalizado son los siguientes. Las justas causas para usucapir, también denominados títulos. En la denominación posterior, es decir, en la postclásica, se pueden dar en los siguientes casos. Las mismas causas que justifican la entrega o traditio, con excepción del préstamo o crédito. Por una dación en pago, prosoluto, por una compra, proempto, por una donación, prodonato, las mismas causas que pueden justificar una posesión civil. Por el abandono de una cosa por su propietario, o sea, pro derelictio, por el legado vindicatorio o pro legato per vindicationem, por la herencia pro herede, por concesión pretoria ex decreto. Como propio, pro uso,
no, perdón, como propio pro suo, en este título genérico incluyen los juristas otras posesiones de buena fe, entre las que se consideran los casos de posesión que por error se fundan en una causa o título inexistente, o título putativo. La tercera etapa se da con la prescripción de largo tiempo, o longi temporis praescriptio. La usucapión del derecho civil solo podía realizarse por los ciudadanos romanos y por los latinos. Recaía sobre las cosas que podían ser objeto del dominio. Se usucapían los predios itálicos, pero no los provinciales, como expresa Gallo en 246. Durante el Principado existía un medio para proteger la larga posesión de los fundos situados en las provincias. Se admitió que el que había poseído sin perturbación durante 10 o 20 años, según el propietario viviese en la misma o en distinta ciudad, estaba protegido frente a la acción reivindicatoria del dueño. El recurso para oponerse a la reclamación era una especie de excepción procesal que se conocía con el nombre de prescriptio de largo tiempo o prescriptio longi temporis. Se trataba de un medio de defensa que se concedía a los poseedores de predios, pero se aplicaba también a las cosas muebles poseídas por los peregrinos. Desde la época de los severos, esta prescripción se convierte en modo de adquirir la propiedad. Como lo era el usucapio. En estos casos se le aplican los mismos requisitos de la buena fe y justa causa. Para el cómputo del plazo de prescripción se tiene en cuenta no solo la sucesión en la posesión del heredero, sino la llamada accessio possessionis, o la acumulación al plazo del poseedor actual del tiempo que completó la persona de quien se recibió la cosa. La prescripción se interrumpía, además, por la privación de la posesión, por una reclamación procesal. El plazo se suspendía o no corría en los casos en que los titulares son incapaces o están ausentes por servicios públicos. Después se da la otra etapa, que es el régimen del derecho posclásico y justinianeo. A partir del siglo III de nuestra era, la concesión de la ciudadanía y la desaparición de la distinción de las cosas, de la distinción clásica de las cosas y de los fundos, es decir, las cosas manquipi y nec manquipi, y de los fundos itálicos o provinciales, hace que no tenga sentido las diferencias entre el usucapio y la prescripción. Teodosio II, según lo expresa el Código Teodosiano, establece una prescripción extintiva de todas las acciones por el transcurso de 30 años. Una constitución de Constantino introduce la llamada prescripción de larguísimo tiempo, o prescriptio longissimi temporis, que puede oponerse como excepción a cualquier acción reivindicatoria de 40 años, y aunque se haya iniciado sin buena fe y sin justo título. Pero tenían que pasar 40 años. Justiniano, en materia de usucapión, sigue las dos tendencias de su derecho. De una parte, reúne las normas clásicas y las simplifica. De otra parte, continúa la legislación posclásica y unifica los dos sistemas, la del usucapio y la de la praescriptio.
En las institutas declara que los antiguos plazos para el usucapión se habían determinado por parecerle a los antiguos, estaba refiriéndose a la ley de las 12 tablas, que bastaba para urgir a los dueños a que reclamasen lo que pertenecía, es decir, el plazo de 1 año o 2 años. Pero nosotros hemos creído más conveniente que no se prive tan pronto a los propietarios de lo que es suyo y no se restringe el beneficio del usucapión a un solo territorio. Por ello, aplica a las cosas muebles el plazo de la usucapión, que aumenta a 3 años, y el de la prescripción de 10 a 20 años, según residiesen en la misma o en distinta provincia. Y para los inmuebles, y de la prescripción de 10 o 20 años, según residiesen en la misma o distinta provincia, para los inmuebles. Eso lo establece Justiniano. Para los casos particulares, extiende la prescripción a los 30 años. Y respecto de los bienes del fisco y de la iglesia, y de venerables lugares, aplica la prescripción de los 40 años. En esta prescripción extraordinaria, exige la buena fe, pero no la justa causa.